¿qué tal? Somos los Mailbox Now. Poderoso sensual. Y bueno, comentar que hace una semana tuvimos ahí un programa especial, ¿no? Por eso la semana pasada no subimos propiamente un video que hicimos, pero estuvimos ahí compartiendo un poco plática, ideas y conversación con el equipo de Tunay Podcast, ¿no? Así es. ¿Qué te pareció esa experiencia? Pues fíjate que interesante, bastante satisfactoria y creo que fluyó bien, ¿no? Aparte el tema daba para muchas horas de plática. Sí, sin duda que sí. Y un agradecimiento a Miguel Ángel. Así es, y pues la verdad que confiemos sea el primero de varios y con otros equipos también, ¿no? Así es. Que podamos coincidir en lecturas. Pero bueno, hoy estamos en un nuevo episodio y hoy toca hablar de un cómic especial. Cómic franco-belga. Y francamente es bien belgas. Valeria. Aquí la verdad que nos sumamos al hype que ha habido por toda la difusión de la película y bueno, la oportunidad que ahorita Televisa lo está editando, ¿no? Así es. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, comentar que esta edición de Valerian, Televisa la trajo acá en pasta de manteca. Ajá, flexible. Es una edición que la verdad funciona muy bien para el tema de conocer la obra. Personalmente ya leyéndola, yo creo que habrá algunos que si quieran subir de nivel y buscar una edición más bonita, ¿no? Sí, lo que pasa es que cabe mencionar que esta es una edición como pocket, ¿no? Por así decirlo. De bolsillo ya. Así es, y a un precio pues bastante accesible. Entonces, con esta intención de llevarla a todo público de una forma económicamente accesible. Pero Sí. como bien comentas tú, ¿no? Ya posteriormente Editorial Norma está publicando unas ediciones formato álbum muy bonitos de pasta dura, o la versión americana, ¿no? de Cinescope, que también igual es más grande, formato álbum y pasta dura, hardcover. Así es, para todas esas personas que gustan tener en su biblioteca una edición así más bonita, una vez que ya la leyeron, pues yo creo que es la opción, ¿no? Pues que se aprecie más el dibujo, ¿no? Porque aquí sí está muy padre el trazo. A mí me gustó mucho el trazo de inicial, pero sí en un formato más grande, yo creo que todavía luciría más todos esos detallitos que él tiene. Pero bueno, vamos a platicar de esta, ¿no? Decir que Valerian es una historieta que se comenzó a editar en noviembre del 67 en la revista Pilote. Decir también que sus creadores, no sé yo pronunciarlos bien, Christine y Messier. Sí, Christine Pia y Jean-Claude Messier. Ellos se conocieron en el Gabacho, en Estados Unidos, y ahí se les ocurrió la idea, ¿no? De crear una pequeña historia para que sea publicada en Pilote. Mandaron la idea y se publicó, que es este número 0 que aquí tenemos, que aquí nos presentan un poco quiénes son los personajes y su primera historia. Pegó la historia y ellos se entusiasmaron con lo que ganaron de este primer pago, regresaron a Francia y comenzaron a trabajar ya de forma más continua, ¿no? Ajá, sí, ya más clavados, ¿no? A su tema de Valeria. Pues aquí cabe, digo nada más para englobar lo que tú comentas, que ellos ya se conocían desde niños, desde la universidad, incluso con Moebius, y volvieron a coincidir en Estados Unidos, donde pues tuvieron la oportunidad en Pilote de hacer una historia, ¿no? Ellos querían un western, pero pues en ese entonces por allá en Francia pues había muchas historias de western. Entonces pues decidieron pues tratar otra cosa más, ¿no? Aparte de que no los dejaron. Sí. Entonces viene esta cosa de la ciencia ficción, que en esos años había muy pocos, si no es que nada, ¿no? Sí, precisamente comentar que en esa época ya es los hijos de la guerra, ¿no? Las personas que les tocaron pues otra vez trabajar duro para lograr tener y reconstruir su patrimonio, pues se formaron personas que eran muy cerradas, ¿no? Muy cuadradas, precisamente para lograr renacer, ¿no? Sus hijos son las personas que comenzaron a explorar y todo esto. Y dentro de eso también vemos todo el boom cultural que hubo en esa época, ¿no? Están los beats, está todo el movimiento hippie,
La New Wave, ¿no? De los Sí, británicos. todo el rollo este de las drogas. Sí. Y dentro de todo ese caldo de cultivo, en la ciencia ficción, ya estaban varias novelas y comenzaba a germinarse esta necesidad de seguir explorando, ¿no? Y en el cómic, pues no fue la excepción. Y aquí es donde entran nuestros autores, que son la parte que ellos más, pues aportaron, ¿no? La ciencia ficción de esa época con esta novela, que esa es un tanto su importancia, ¿no? Sí, sí, sobre todo en Francia, ¿no? Francia Sí. y parte, bueno, Europa, ¿no? Porque pues en Estados Unidos se estaban cultivando también ya muchas cosas antes, entonces, Sí, sí, sí. pues sí, claro. No olvidemos, por ejemplo, el Gran Eternauta, que ya desde los 50 ese sí ya estaba dando que hablar ahí en Argentina, ¿no? Sí, en Estados Unidos pues estaba Bull Rogers, Ajá, estaba Flash Gordon. Flash Gordon, entonces si nos vamos más para atrás hay todavía más cosas. Pero pues digamos, estos son los primeros pilares, ¿no? Y bueno, pues qué comentar de la primera historia. En general, ¿qué te pareció esto? A mí, yo la verdad no lo conocía. Con este boom que tú comentas de la película, fue que a mí me interesó. Lo compré, lo leí, y a mí se me hizo, a grandes rasgos, se me hizo a mí increíble. Ya conocía yo a Pierre Christine porque él ha escrito varios títulos con Bilal, el navío el navío de piedra, creo, las falanges del Orden Negro. Entonces ya había hecho varias cosas con Bilal. Entonces yo conocí ahí a Christine por Bilal. Y a Messier lo había conocido yo sin adentrarme en su dibujo por Moebius, ¿no? Por Moebius. Pero en general esta obra a mí me encantó, a mí me fascinó. Bueno, decir a mí, yo tampoco la conocía, a mí me pareció muy interesante. Yo quiero seguir leyéndola, a mí no me hizo ir corriendo por los tapadura todavía, pero me gustó mucho, ¿no? Es bueno, uno pone en perspectiva cuándo se hizo y qué había alrededor de ella, y bajo ese contexto uno la va leyendo y es muy interesante, ¿no? Esta forma tan visionaria de ser ellos un poco los primeros que imaginaban ese Nueva York devastado, ¿no? Ese Nueva York apocalíptico, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, estas imágenes del Nueva York así, pues destruido, son antes de Kamandi, por ejemplo, de Frank Sí, Kirby. Kamandi es del 74, 78. Sí, esos Pues posteriores. Thunder, el bárbaro. Mínimo eran 5 o 6 años después, ¿no? Aquí cabe señalar que ya la obra ya está finalizada, ¿no? Son 23, 24 tomos y ya está finalizada desde el 2013. Entonces ya es una serie ya redonda y pues sus creadores ya finiquitaron esta serie. Entonces, este está editado en 7 volúmenes que recopilan los 23, 24 tomos de la serie. Y pues a grandes rasgos aquí viene el volumen 0, el que después le ponen el 0, el 1 y el 2. Así es. Y bueno, los títulos son... es que vienen en francés, perdón. Pues, sí. Mi francés no es nada bueno. Sí, tu francés, viejo. De francés solo me sé el pan francés. Y merde. Sí. Bueno, el problema es las pesadillas, ¿no? En las pesadillas encontramos su primera historia. En las pesadillas es donde ya nos postulan que hay una ciudad, ¿no? Es Galaxity. Galaxity, ajá. Y vemos la primera misión de Valerian. Valerian es un como policía, ¿no? Espacio temporal. Exacto. que fíjate que a mí ese nombre me gusta mucho. Espacio temporal. Sí, es de estas cosas como retro. Sí. Son las que me laten, ¿no? Digo, ahorita tú en una novela o incluso en cosas que hagas tú, dices espacio temporal como que dices, no sé, ¿no? Ya no suena tan atractivo, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo espacio temporal digo, wow, ¿no? En el 67 yo creo que debe haber sido increíble, ¿no? Esos términos. Pues comenzaban a tratar de llamarlo, a buscar los nombres, ¿no? Que posteriormente ya para nosotros ya son comunes, ¿no? Como internet y realidad virtual, todo esto, ¿no? Bueno, tenemos el siguiente. Bueno, comentar que en este, en el primer Pesadillas, sale nuestro héroe aquí, Valerian. Un poco la misión se me hizo interesante esta misión, ¿no? De que como es un policía espacio-temporal, viaja a través de la historia del propio hombre. Y aquí sucede que un personaje, que es el encargado de los sueños, porque aquí se descubrió algo que permitía que la población ya no trabajara,
estuviera en completo relax. No te preocupes, mano, tú ya descansa, te toca soñar, ¿no? Y había un grupo de personas, son las dedicadas pues al orden, ¿no? A la política y a la religión. Entonces, este personaje que estaba encargado de los sueños, como que llega un momento donde dice, ya estoy harto, ¿no? Nada más sueños bonitos, y pues hay que moverse, ¿no? Hay que activarse. Vamos a sacarlo de su status quo. Aquí él se va al lado hardcore, ¿no? Porque dice, pues, si se están ahí con sueños bonitos, vamos a darles pesadillas, ¿no? Se va al medievo. Se va al medievo para buscar una especie de descendiente en el cual pues es un hechicero que busca crear monstruos, ¿no? Cosas grotescas. Bueno, así es. Hasta allá va nuestro héroe, Valeria, ¿no? Y que aquí cabe mencionar que aquí es donde conocemos al personaje que después es muy demasiado importante en la obra, ¿no? Y que posteriormente creo que en el libro 10 se cambia el título, ¿no? Porque inicialmente no nada más se llamaba así, ¿no? Y ya después le cambiaron a Valerian y Laureline, ¿no? Entonces, entonces aquí es donde conocemos a ella, que posteriormente pues la recluta, ¿no? O se vuelve su compañera, pero la agrega porque ahí ella la ayuda, ¿no? Y él se da cuenta que es de utilidad. Sí, pero aquí es donde la conocemos, ¿no? Y aquí es donde sale en el volumen 0. Volumen 0, página 11, viñeta 5. Y que pronto, y que de forma rápida pues, se va adecuando, ¿no? A todo este proceso, ¿no? Yo le comentaba aquí a Poderoso que me recordaba un poquito a esta... la del quinto elemento, ¿cómo se llama? Mila Jovovich, pero ¿cómo se llama ahí? No recuerdo. Que como ella veía lo que había pasado a través de la humanidad en poquito tiempo, ¿no? Y un poco esa también hay una que se llama Hombres Salvajes, creo, no recuerdo el director, pero les ponían como una diadema, ¿no? Y en la diadema ya estaba la información y se iba grabando ya en el cerebro por medio de ondas, ¿no? Aquí a ella le pasa un poco eso y también la actualizan así, ¿no? No, y se adapta, ¿no? Porque ella tiene esa capacidad, o te demuestran esa conforme, al menos en este tomo, ¿no? Conforme pasa el volumen 0, 1 y 2, que también tiene esa capacidad de crecer, ¿no? De adaptarse y también encontrarle esta cosa de la aventura, ¿no? De lo extraño, ¿no? Hay que descubrir todo eso, ¿no? Y bueno, acá termina ese capítulo y entramos al segundo, que es La ciudad de las aguas agitadas. Sin duda un fantasma. Sin duda una gran historia también, sí. Porque aquí nos vuelven a presentar que el personaje Shombu, que es el científico escapa. Shombul. Y tienes que ir a buscarlo, ¿no? Otra vez. Y ellos viajan. Originalmente esta historia se hizo en 1968 y ellos viajan a 1986. 85, 86, ¿no? Es en donde ellos ahí plasman un Nueva York jodido, ¿no? Que aparte, ¿no? También te indican que en ese periodo de tiempo de los 80s hay muy pocos registros de la humanidad, ¿no? Y ahí es donde para ellos la humanidad se fue al carajo, porque como no saben por qué... No, pues sí te explica, ¿no? Que hay una bomba, ¿no? No, sí, pero hay muchas cosas que van descubriendo, pero que ellos mismos no saben qué es lo que ha pasado. Entonces, para ellos, en sus registros, los 80s es una segunda era oscura. Es un hoyo, ¿no? Porque no tienen mucha información. Lo que me gusta también de esta parte es que cuando sí, vamos a tratar de hablar a grosso para no hacer tantos spoilers, porque esta vale la pena, pues irla conociendo, ¿no? Y bueno, comentar aquí también que cuando ellos llegan a esta parte, se encuentran a una persona que tiene mucho coco, ¿no? Y que está inventando y todo. Y hay una parte en donde ellos tienen que arreglar una nave. Y este científico ya había hecho una especie de prototipo. Entonces llegan Valerian y lo continúa, ¿no? Para poder usarla. Pero lo que hace es no permitir que este científico vea, sino un poco alejarlo. Creo que le pega o algo, lo desmaya, para que lo haga, ¿no? Entonces cuando despierta este científico se da cuenta y dice, pero ¿cómo? Matemáticamente ahorita es imposible. Valerian dice, sí, pero sigue trabajando y lo vas a encontrar. Eso se me hizo muy padre, ¿no? Porque no altera los tiempos, ¿no? Pero aparte, ¿no? Se supone que él también le dice, es que tú la tecnología la tienes. El problema es que no sabes cómo resolver el problema. Y también esta parte que dices tú de la... ¿cómo comentaste al último? Y bueno, esta parte será editada.
Y bueno, algo que también aquí cuando él le dice de que matemáticamente es imposible hacerlo, también Valerian le dice a Laurelin, dice, lo que él no sabe es que lo van a lograr, ¿no? Van a trabajar, y es esa esperanza, ¿no? Ese respiro de la posibilidad de que lo vas a hacer, y lo lleva hacia un lugar para que junto con otras personas logren estas respuestas, ¿no? A partir del conocimiento. No, y aparte, ¿no? También cómo te juega con muchas líneas argumentales, ¿no? Y quieras o no, sí son una crítica a muchas cosas, ¿no? El tipo que no recuerdo su nombre, pero es como jamaicón, ¿no? El negro, sí, sí. que también tiene esta cosa de, pues te ayudo porque hay intereses, ¿no? Sí, intereses mutuos. Que ese es extraído de un cantante de jazz. Pero, exacto, pero también te das cuenta que al último dice, wow, ¿no? O sea, lo que descubrí y para dónde puedo ir, ¿no? Entonces tú ahí le ves esta cosa maquiavélica, ¿no? Y un poquito esta cosa, ¿no? De darle tantito poder al poder y pues se va a hacer enorme, porque él ya de por sí traficaba, ¿no? Con material, con muchas cosas, sí, ¿no? Que generaban dinero. Entonces yo no dudo que él en el futuro lo retome, ¿no? Para que ahora hay que empezar a solucionar ese problema, que ya recuerdo que a lo que iba hace un rato. Que se supone que también la idea de ellos al hacer viajes espaciotemporales es que ellos tampoco tienen que, al momento de solucionar el problema, ya sea en el pasado o en el futuro, que ellos no tienen que alterar la línea de tiempo, ¿no? Entonces también por eso son muy precavidos, ¿no? Que de por sí a mí ya se me hace ahí una paradoja, ¿no? Tremenda, ¿no? Porque inevitablemente en el momento que tú pisas el pasado, para mí es el efecto mariposa, ¿no? Pero vamos a ver cómo se va moviendo la historia, ¿no? Y ver cómo va repercutiendo en los demás volúmenes. Sí, no olvidar que esta es de las primeras historias que exploraban esto, ¿no? Entonces, sí, para ellos casi cada palabra era nueva, y eso era lo bonito, ¿no? Sí, lo interesante. Y bueno, aquí también esa parte que se ha marcado mucho, que se comenta de esta historia, es esta humanidad, ¿no? Ese no nomás criticar, sino también dar esperanza. Exacto. Y bueno, aquí ya, después de estas dos primeras historias, llegamos a la que sería ya el inicio oficial, ¿no? De Valerian. Por así decirlo, ¿no? El imperio de los 1000 planetas. Aquí es donde ya los creadores ya saben perfecto qué es lo que quieren, a dónde van y cómo lo van a hacer, sin saber todas sus historias, ¿va? Pero ya están centrados. De inmediato aquí, digo, a nivel dibujo también, no sé si te pasó, el dibujo también cambia, ¿no? El dibujo ya se ve más sólido, ¿no? Ya se ve más interesante. El color también. A mí, la verdad, es un dibujo que me gusta. Yo sí ya lo veo, pues, muy de antaño, así es. Y me recuerda mucho el dibujo, por ejemplo, de Asterix, ¿no? Así como gracioso, como un poco caricaturesco. Y un poco le decía acá a Gull que nada más por juego, ¿no? No estoy diciendo que esté mal. Pero a mí, por ejemplo, este tipo de historia, como yo estoy presentando, a mí me hubiera gustado, sé que así es y así está y no lo vamos a cambiar, pero yo me lo imaginé también un poco con el dibujo del maestro Juan Jiménez, por ejemplo, lo que nos mostró en Ciudad, y pues a mí se me haría todavía más impactante, ¿no? Sé que este dibujo le da equilibrio a la historia, pero bueno, nada más ahí por comentarlo, ¿no? De ahí creo que tienes razón en eso de que el dibujo obviamente se ve que Messiar va subiendo y posteriormente en los siguientes volúmenes te vas a dar cuenta de que su nivel crece brutalmente. Aquí lo que digo, ya hablando en la parte gráfica antes de entrar al segundo volumen, es que yo cuando lo empecé a leer me recordó mucho a mí, sin tacharlo de plagio ni mucho menos, simplemente me lo recordó, porque hay un video donde él acepta eso, ¿no? Moebius que se influenció mucho de Valeria, ¿no? Y a su vez al revés, ¿no? Messier de Moebius con su, bueno, Giraud con su Blueberry. Entonces hay muchas escenas, muchas viñetas que yo dije, wow, es que es el Incal, o wow, es que es el mundo de Dena. Estamos hablando que el Incal, el primer volumen fue por ahí del 81-82. Y el mundo de Dena es posterior, no recuerdo el primer volumen, pero tiene que ser a mediados de los 80s. Estamos hablando de casi 10 años después, 15 años después, pero se ve, a mí me lo recordó de forma brutal, ¿no?
y también ellos eran amigos de colegio y nunca se separaron esa amistad, ¿no? Entonces era esa cosa de la retroalimentación, ¿no? Ah, me gusta cómo haces esto, tú también, ¿no? Me gusta cómo haces eso. Entonces, a mí me es increíble, ¿no? Como dos maestrazos en esos años se retroalimentaban, ¿no? Decir, wow, ¿no? Sí, Esa capacidad, ¿no? Imaginaria de y digo aquí, por crear. ejemplo, no creo que haya retroalimentación, pero a mí también un poco, me dejó ver un poco al trazo de Kaboom, de Oscar González Guerrero. Hay algunas viñetas, por ejemplo, en la parte que dibuja también Messier del medievo, un poco ahí trae como esa cosa que también vemos en Carmatrón, ¿no? No sé si se influencia, pero a mí me recordó eso, ¿no? Sí, Y también. bueno, yo creo que muchos más van a saber de otras cosas. Digo, dentro de esas referencias está el propio Star Wars, ¿no? Que se comenta mucho. Y bueno, pues ya entrando al volumen 2, Tres, que ¿no? no, es 0, 1 y 2. Vamos al 2 entonces. El volumen 2, pues, ¿qué nos puedes contar? Pues a mí me gustó mucho esta historia, me gustó mucho ver cómo ya ahora hay pequeñas cosas que hoy día ya son ¿Comunes? no comunes, tienen sus estereotipos. El estereotipo galáctico es que alguien va a venir y nos va a invadir. O que nosotros somos tan chingones que vamos a partir madres. Y nos extendemos. Acá lo que se me hizo padre es que ya se tiene la tecnología y el conocimiento de que hay seres, más seres fuera de nuestra propia galaxia. Y mandan a ellos dos, a Valerian y a Laurelin, para explorar, para ver cómo son, para ver de qué va, y ellos llegan así, en un afán como de turistas, ¿no? Sin conocer realmente a qué es lo que se iban a enfrentar. Y llegan a esta ciudad, que no recuerdo cómo se llama, Sirlac, algo así, Sí, no recuerdo. y se dan cuenta de que está como oprimida, ¿no? Y son esas pequeñas cositas que se me hacen bien interesantes, porque de pronto llega Laurelín y dicen, bueno, pues hay que, de turistas, ¿no? ¿Y qué es un turista? Pues sí, y compras cosas. Ella se le hizo fácil comprar un reloj, y ella usa un reloj, y van así por entre la gente, llega un personaje que es muy importante, todos se cuadran con él, y este personaje importante dice, ¿qué es eso? Y él le contesta, es un reloj. Y él se queda, y eso hace que los aprecen. Ya desde ahí dices, algo está aquí pasando, ¿no? Ya te empieza ahí a dar cosas. Y me gustó mucho esta parte de poder, pues descubrir eso, ¿no? De que ese personaje ahí traía un tema importante. No, y es que ya, ahí te digo, ahí vienen dos críticas, ¿no? Esta cosa que tú dices de la represión, ¿no? Y esta cosa de volviéndonos al futuro y adentrándonos pues, a qué persona, y creo que lo dice, ¿no? El pensador después, ¿no? A qué persona, a qué ser, ¿no? De esta galaxia le puede interesar el tiempo, ¿no? Quienes están sujetos al tiempo. El hombre. Entonces, wow, ¿no? Y bueno, pues aquí descubrimos también que hubo una expedición antes, hubo un problema, esas personas se quedaron y son las que lograron apoderarse de toda esta pequeña galaxia, ¿no? Y hay una especie de revuelta, una especie de organización que trata de derrocarlos. Valerian y Laurelin ayudan. Y bueno, es muy padre ver cómo se va desmarañando esta historia, ¿no? También hay una parte donde ellos van como a un banquete y hay unas aguas locas y se ponen todos así. Para mí fue un poco sutilmente decir, pues esas fiestas que había en esa época, ¿no? Con drogas, con LSD y todo esto, ¿no? Pero ahí es como un juguito así, agüita que ataranta. Símil, o me imagino que así lo tomaron ellos, ¿no? Que también se me hace pues, divertido y pues ahí el tiro. Sí, que fíjate que aquí, pues señalar, ¿no? Que a mí en lo personal me hizo recordar mucho este tomo en especial, muchas cosas que posteriormente hizo después Moebius, ¿no? En el Incal o en el mundo de Edena. Y digo, de una vez aclaro para que no me vayan a salir acá los haters o los puritanos, no los estoy comparando, o que Moebius o Giraud en ese tiempo se robó esas ideas, no, pero sí se ve una influencia de ambos, ¿no? Porque posteriormente hay un video en YouTube, búsquenlo, está muy bueno, de cuando hacen la película del Quinto Elemento,
Y ellos hablan de eso precisamente, ¿no? De cómo Moebius se influenció de muchas cositas que hacía Messiaen en Valerian para después él retomarlas en el Incal. Y al revés, ¿no? Messiaen de Blueberry para hacer sus cosillas de Western Youngblood. Messiaen, entonces, sí hay muchas cosas, ¿no? Que digo, es que es el Incal o cosillas, digo, es el mundo de Dena, digo, ahí está la burbuja, ¿no? La nave que es burbuja, ¿no? Pues es la del mundo de Dena, la de Steel y Atan. ¿No? Y ese es otro cambiado, tema, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero digo, ahí está, ¿no? Y ese sería todavía otro tema, ¿no? Dentro sí, de Valerian, claro. las influencias, ¿no? Está la tan famosa llamada comparación con Star Wars, ¿no? Que hay varias cositas que sí, cuando tú vas viendo el cómic, te recuerdan, te evocan. No sería un error o descabellado pensar que George Lucas pues, le echó un ojo, ¿no? Esto era el cómic que estaba en ese momento fresco y que pues George Lucas era un jovenzuelo que tenía que llegarle, ¿no? Y fíjate que esas cosillas es lo que tiene Valeria, ¿no? Por ejemplo, esta historia también tiene su dosis de esta carga de crítica, ¿no? Ante pues, el totalitarismo, ¿no? Que había, ¿no? Esta cosa de así se hacen las cosas. Entonces es lo que tiene Valeria, ¿no? Que ambos, ¿no? Messiaen y Pierre Christine no desaprovechan la oportunidad también de pues, aventarte esa crítica, ¿no? Decirte así estamos, ¿no? Y podemos estar peor. Y además esa libertad que estaba en ese momento burbujeante de meter colores, de meter fantasía, de meter vida, ¿no? En esta época. Y bueno, no sé qué más podemos decir de esta historia. A mí me gustó mucho, pero sí creo que cuando Televisa termine con los 7 volúmenes, yo estaré a gusto con esta edición. ¿A ti qué te parece? Es una historia de verdad muy recomendable. Ya en no quisimos ya ahondar muchos spoilers porque la verdad que de las tres de este tomo, la tercera parte, el tomo 2 es la más interesante, ¿no? Entonces es una gran edición. Aquí la que nos está dando Televisa es una edición un poquito pocket y pues esos son formatos álbum grandes, pero digo, si a ustedes les gustó y quieren una versión mejor para Norma, ¿no? Que él sí está sacando sus álbumes, también igual tres tomos en un tomo, o Cinescope, ¿no? Si los quieren en inglés, y es una historia de verdad agradable, muy agradable, muy interesante a muchos niveles, muy recomendable. Sí, sin duda. El dibujo a mí me recuerda mucho a Asterix y Obelix, y si vas viendo como del volumen 1 hasta el 2 hay un cambio, ¿no? Muy sustancial en el arte, en la narrativa, en los paisajes y hasta en el color, ¿no? Entonces también en esa parte, confiemos, irlo viendo poco a poco, vamos a tener una gran evolución, ¿no? De este cómic. Y ojalá tengamos nosotros la oportunidad de tener los 7 tomos que componen esta serie aquí en México. Y sí, precisamente lo que tú comentas, ¿no? Messiaen, la verdad que se preocupa mucho por el dibujo. Y pues bueno, hasta aquí nuestra edición, gentlemen, de los Men in the Box Now. Se despide Bull, poderoso sensual. No olviden ahí comentar. Y esto fue Valerian en los Men in the Box Now.